Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa La Familia Importa. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Rafael Barahona, médico perinatólogo del Hospital Nacional de Maternidad. Un poco complicado el nombre, ¿verdad? Y también nos acompaña la doctora Mirna López Carvajal, que es pediatra del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Es Mirna Pérez Carvajal. Ah, Mirna Pérez. Perfecto. Ella Muchas nos ha gracias. acompañado antes a nosotros, Sí, ya ha estado con nosotros, también hablando sobre el tema de la defensa de la vida. También sí. Y en esta ocasión pues los hemos invitado a ellos por la experiencia que tienen atendiendo los casos de embarazos en riesgo, en los que pues lamentablemente se usan en muchos países y ahora se están usando aquí en El Salvador también, para decir de que es necesario sacrificar al bebé para salvar la vida de la madre. Entonces queremos que nos expliquen de que cómo son las leyes en el país, que si realmente, porque somos un país pro vida, defendemos la vida del bebé por nacer desde el momento de la concepción, que si eso es razón por la cual está en riesgo la vida de la madre, según la experiencia que tienen ustedes. Bien, buenas noches, antes que nada, a todos los que nos están viendo. Sí, efectivamente, ya de años para acá, en el hospital y en otros hospitales de tercer nivel, se ha implementado lo que es la atención del embarazo de alto riesgo. Eso es lo que la rama de perinatología se encarga de tener a cargo. Y efectivamente son casos de mucho riesgo de muerte para la madre, así como al feto, por diferentes enfermedades, la gran mayoría de veces enfermedades crónicas que la paciente ya tiene en el momento de embarazarse. Sin embargo, en las atenciones modernas que se dan en hospitales de tercer nivel, se trabaja con lo que se llama equipos. Si, por ejemplo, el caso fuera de una cardiopatía de la madre, pues entra el cardiólogo, entran intensivistas de cuidados intensivos, neumólogos, anestesiólogos y, por supuesto, los pediatras neonatólogos, que son los encargados de atender a estos niños que tienen un riesgo grande de ser prematuros por la patología que la madre tenga. Entonces, sí hay, y en el hospital de maternidad donde yo trabajo, por supuesto, existen los diferentes equipos para diferentes tipos de enfermedades. Los que no tenemos, pues el Hospital Rosales es el que nos da la ayuda. Buenísimo. Y entonces, como usted dice, de que ahora, pues en esta era moderna y con toda la tecnología que ha avanzado, este equipo que se forma de acuerdo al problema que haya en el embarazo de alto riesgo, entonces usted está diciendo que no existe ninguna razón por la cual se tenga que sacrificar a uno para salvar la vida del otro. En la experiencia que he tenido durante ya 20 años de trabajar en este servicio en maternidad, hemos tenido casos dificilísimos, casos de muchos éxitos, casos que no han sido exitosos, pero en ningún momento hemos tenido que optar por sacrificar a uno para que el otro pueda vivir, y menos al feto. Siempre la mística que se tiene es tratar siempre de salvar a los dos. Siempre tratar de llevar el embarazo lo más que se pueda para entregarle a los pediatras recién nacidos, pequeños muchas veces, prematuros muchas veces, pero con expectativas de vida razonablemente altas. Entonces, si hay algún peligro para la madre, sí se puede hacer un parto prematuro, y entonces ya se le entregan a los bebés, porque el más débil sería el bebé. Entonces ya una vez se ha provocado el parto, ya ha nacido, entonces entraría Mirna a atender a los casos de estos bebés. Sí. Es que en realidad en medicina nosotros convivimos a diario con mucho dilema en el sentido de que
a favor o en contra a veces de algunos tratamientos médicos. Hay muchas complicaciones en cualquier parte de la medicina, ya sea niños, embarazadas, adultos, mayores. En el caso de la mujer embarazada, el punto más importante es porque hay 2 personas, ¿verdad? Son 2 personas las que están tratándose con el mismo, digamos así, tratamiento que se le va a dar a uno. Y con eso mejorarle el pronóstico a uno y al otro. Nosotros en medicina no conocemos, por lo menos en el área pediátrica, y sé que en ninguna, no hemos estudiado ninguno que diga que hay que sacrificar a un paciente para mejorar a otro. Eso no existe, ¿verdad? No existe académicamente ni en libros, no existe que haya que sacrificar a un paciente para que otro sobreviva. Eso, así como parte de la medicina, no existe. Y lo mismo que en el campo de la perinatología del doctor, en el campo de la pediatría, cuando nace un niño prematuro o que traiga alguna enfermedad congénita, ¿verdad? Cardiopatías, nefropatías, etcétera. Como él muy bien dice, los equipos siempre hay, en los hospitales, las instituciones, hay equipos multidisciplinarios para darle el abordaje y el mejor manejo a todos estos niños, que sí, en realidad traen a veces complicaciones porque un bebé prematuro requiere de mucho esfuerzo, de mucha entrega, pero uno ve el valor de un bebé prematuro, es increíble, cómo salen adelante, a veces con los esfuerzos y a veces con limitaciones, porque hay que decirlo, no tenemos tecnología de punta en todos los hospitales, ¿verdad?, como se quisiera, pero con lo que hay y el esfuerzo del personal es grande para sacar adelante un paciente de estos y lograr pues entregárselo. Cuando tenemos estos casos, los padres también, uno observa que a pesar de la lucha que ve que el padre con un niño que ha nacido en estas circunstancias, pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil cuidar a un niño que ha nacido con estos problemas, pero las madres y los padres se entregan a poderlo, ¿verdad? Yo he visto a muchas madres como hasta dejan de trabajar por volcarse al cuidado de estos niños, y uno se impresiona y se esmera más también el profesional cuando ve la valentía de esos padres que saben que el niño va a depender del esfuerzo que ellos hagan también. Impresionante, y qué triste cuando se oye que están tratando de hacer pensar a la población o de confundir a la población diciéndole de que la opción de estos casos de alto riesgo sería sacrificar al tener bebé. que elegir por alguien. Pero yo lo pongo como de esta forma, aunque suene feo, pero es como sacar al niño en pedazos en vez de sacarlo entero para poder entregárselo a los médicos que luchan por la vida de él. Y quería preguntar eso, que si no es un riesgo mayor para una madre que tiene un problema de salud provocarle un aborto en vez de esperar a provocarle el parto adelantado, prematuro. Es decir, como no lo hacemos, realmente no tengo la respuesta correcta. Sí se hace eso, pero ya en situaciones cuando el feto ha fallecido adentro y no ha llegado a las 20 semanas o tiene pesos menores de 500 gramos, pero ahí ya estamos hablando de un aborto natural, sí, que solo está en espera de expulsarse. Sí. No es situaciones en las que los protocolos no van a provocar ni a sacar en fracciones al feto, sino que se espera que se expulse en forma natural, pero eso ya es un aborto. O sea que es un aborto espontáneo, dijéramos. Es un aborto espontáneo o natural, sí, que la naturaleza no pues sí, así no lo va, es que exactamente. Yo tenía anotado aquí algo que investigué, que en primer lugar, que el Código de Ética Médica del Colegio Médico del Salvador especifica, primero, que cree que la vida comienza en el momento de la concepción, igual que la Constitución, ¿verdad?
O sea, de la fecundación. Sí, la fecundación, que el aborto, el mal llamado aborto terapéutico, no existe, porque terapéutico significa que cura, y el aborto no cura nada, No. sino que provoca, únicamente causa la muerte del, esto lo apunté porque, nasciturus, o sea, el niño que va a nacer. Luego, lo que usted decía, que en medicina moderna no existe ninguna enfermedad por la que el niño dentro de la madre tenga que ser destruido para salvar la vida de la madre, sino que entra a un proceso con un equipo médico, ¿verdad? Según explicó usted. Y luego que el médico debe luchar, lo que usted también dijo, por salvar a sus dos pacientes, que son la madre y el hijo que espera, ¿verdad? Y luego que en el aborto hay 3 escenarios. El aborto espontáneo, que es el que usted mencionaba, ¿verdad? Que es natural, el aborto provocado y el aborto como ideología, es que se llama abortismo y que es un fenómeno sociopolítico y económico porque produce mucho dinero, que aparece en el siglo XX dentro de la cultura de la muerte. Antes de eso, pues, habían abortos, pero no como una ideología. No, ¿verdad? Y creo que parte es el desconocimiento de nosotros como ciudadanos ante los comentarios que otros nos hacen sobre estos temas, y esa falta de investigación sobre la gente que sabe, como por ejemplo ustedes que han estudiado medicina y están en el ámbito, es lo que hace que a veces se tenga un error en la forma de pensar. Sin embargo, su investigación está sumamente interesante y nos gustaría que nuestros queridos invitados médicos nos pudieran comentar al respecto luego de este corte comercial. Regresamos, no nos cambien. Muy buenas noches, nuevamente con nuestro programa, continuamos con nuestro programa La Familia Importa, y que nos quedamos en que ellos, nuestros invitados, iban a hacer comentarios respecto a lo que habíamos dicho, ¿verdad? No sé quién quiere comenzar. Bien, sí, sobre lo del colegio médico, pues es bien claro que no se ha pronunciado, nunca se ha pronunciado ni se va a pronunciar a favor de una cultura abortista, ¿verdad? Como tal, especialmente en el tercer rubro que usted enunció ahí, ¿verdad? Porque los otros ya son conocidos, lo que es espontáneo, lo que es provocado, y ahí en el provocado es que entra este famoso por indicación médica, ¿verdad? Que es un término que pues ha sido mal aplicado, como se dice, porque totalmente. El médico está interviniendo en la terminación de una vida cuando su deber es salvar una vida, proteger una vida o salvar una vida, ¿verdad? Y sí, efectivamente, lo de la cultura sociopolítica, pues es bien sabido también. ¿Verdad que sí? En serio, en realidad las leyes secundarias no pueden estar encima o violar una ley primaria, como es la Constitución de la República, en la que pues se salvaguarda la vida desde el artículo 1 y 2. Entonces sería inconstitucional que una institución creada para, pues, digamos, con el colegio médico, en este caso que estaba mencionando doña Yolanda, no puede estar por encima de estas leyes, ¿verdad? Debe estar al mismo nivel, proteger la vida, y porque dentro de nuestra ética profesional también, ¿verdad? Esto es básico, la formación
en la defensa de la vida. En el ámbito puramente neonatal o de niños, por ejemplo, actualmente ya hay cuidados paliativos, ¿verdad? Cuando uno cree que un niño va a venir con una enfermedad crónica y que esta podría llevarlo a la muerte, ¿verdad? Ya hay cuidados paliativos igualmente. Ahora, esto es algo que yo pienso personalmente, ¿verdad? Porque dentro de la ética está lo que se llama la ética utilitarista, en la que miran al ser humano solamente desde el punto de vista que si es útil para producir o no. Y los niños a veces no se miran con ese ojo, ¿verdad? No producen, no me enriquezco a través de su trabajo o algo. Entonces, por ende, en algunas ocasiones, sí, muchos hemos escuchado que pues se gasta más de lo que se va a obtener de tener un bebé con una calidad de vida, a ese término que es un poquito, a veces con cuidado manejarlo, ¿verdad? Es que mira la calidad de vida que va a tener, porque y cuando uno mira a los padres que crecen un niño con mucho sacrificio y que el niño llega y crece y se desarrolla y se desenvuelve bien, entonces se pone uno a preguntar que entonces ¿a qué me refiero yo cuando digo calidad de vida? Porque a veces incluso para algún profesional puede decir, sí, pero ¿qué calidad de vida puede tener esta criatura? Ve al padre uno, a la familia, a los hermanos, cómo lo aman, cómo lo quieren, y entonces dice cuál es el punto de inflexión que yo estoy utilizando para decir que este niño no es, o su vida no tiene calidad con la relación a quién o a qué. Sí. Entonces nosotros también hemos, en la parte que mencionaba el doctor, cuando viene un embarazo con un riesgo elevado de que el niño salga mal, porque a veces dice, es que el embarazo es de riesgo. El riesgo es porque el niño va a nacer con una enfermedad. Pongamos lo que se ha hablado mucho de los problemas neurológicos, la hidrocefalia y todo eso, la anencefalia. En estos casos, la mamá no tiene ningún riesgo porque el que está afectado es el bebé, ¿verdad? La mamá no se puede utilizar o decir que la mamá está en riesgo de que le pase algo porque el que viene afectado es el niño. La madre no tiene riesgo de que le pase nada, eso no se contagia, no es un virus, no le va a pasar absolutamente, ni se le va a pasar a la madre esa enfermedad. Sí. El niño es el que tenemos que nosotros ver y luchar cómo le damos las mejores condiciones para aceptarlo, para traerlo, y si no va a sobrevivir mucho tiempo, él mismo pues da las pautas, ¿verdad? Uno ya sabe en qué momento un niño pues tampoco nosotros no somos, no nos ensañamos con las prácticas de los manejos, pero en las unidades de terapia intensiva tenemos muchos niños que nacen con cardiopatías, con nefropatías, con problemas neurológicos, prematurez pura, nada más, ¿verdad? Que lo único que se hace es darle su surfactante para que el pulmón, que todavía no lo ha producido, lo produzca y ya sacarlo adelante, con todos los medicamentos que ahora pues se usan en la ciencia. En realidad la ciencia ha crecido y la parte tecnológica también nos ha permitido, incluso en el embarazo, detectar si a veces hay niños con nefropatías, con cardiopatías. De hecho, actualmente en algunos centros de perinatología en países de primer mundo hacen cirugías, por ejemplo la cirugía de hernia subdiafragmática en los niños que van a nacer con problemas. Si han pasado todo el embarazo con esto, ya se puede corregir, ¿verdad? Estamos hablando pues que esas tecnologías todavía nosotros no las tendremos, pero el hecho de que traiga un defecto en su diafragma a nosotros no nos parece que sea incompatible con la vida, y que tengamos nosotros que proceder a quitarle la vida a alguien, porque entonces los cirujanos me dirían, ¿y entonces yo para qué estoy acá? O me diría el cirujano de corazón, si le van a quitar la vida a un niño con cardiópata, entonces yo para qué estudié, para qué me formé, si yo soy el que corrijo eso. Y con grandes exitazos. Nosotros tenemos jornadas de corazón en las que se operan 30, 40 niños, unos por las técnicas de cateterismo cardíaco, otros por cirugías de corazón abierto, y es una sobrevida los padres se ponen muy esperanzados y se ven los resultados, ¿verdad? Eso no es nuevo, no estamos hablando de cosas que son extraordinarias, es lo normal y ordinario que día a día uno vive en las instituciones donde lo ve, ¿verdad? Entonces, cuando escucha a veces
uno solo puede pensar que estas son falacias que en realidad traen algo detrás oculto, porque yo digo, están como denigrando el trabajo que hace un médico y nosotros no estamos de acuerdo en eso. Yo sinceramente no puedo decir que porque un niño traiga una malformación en un riñón, yo tengo que acabar con toda su vida. O sea, hay que arreglarle el riñón que trae mal, no la vida del niño. Yo tengo un niño con cardiopatía, hay que arreglarle el cirujano el corazón que trae con ese pequeño agujerito que tiene o una vena extra, pero estamos para eso, los médicos estamos para tratar en ese aspecto. Si no caemos en lo de Hitler, ¿verdad? Que solo... Pero es que eso estaba, cuando estaba oyendo a la doctora, eso mismo estaba pensando yo, de que hemos Hitler llegado... no le explicaron. de que hemos llegado a un punto de materialismo, de que es como que queremos ponerle control de calidad a las personas. Exacto. Y entonces, qué importante que estás mencionando sobre, no solo cuando el riesgo es de la mamá, sino el riesgo es del niño, porque esa es una de las razones por las cuales se está pidiendo el aborto también. Lo enfocan en el sentido de que si el niño va a morir, entonces que mejor provocarle el aborto y sacarlo antes. Pero si el niño va a morir, si hay alguna razón por la que va a morir, entonces, de todos modos, ¿para qué adelantar la muerte y hacer pasar a la mujer por una cosa tan terrible que es el aborto? Ajá. Incluso también quizás creo que tiene un poco que ver con el egoísmo o el nivel, podríamos decir, no sé, de amor de una madre con su hijo, porque en otros países donde está desarrollado el tema del aborto, cuando ellos pueden ver cuando están embarazadas si el niño viene normal o no, ahí ellas deciden si quieren traer al mundo a ese hijo porque no viene como ellas quisieran esperar. Sí, como los bebés a la carta actualmente. Exacto. Sí. Las leyes, el término en realidad de una legislación es porque uno como ciudadano común, ¿verdad? Sin ninguna profesión aparte, la ley lo educa a uno. Digamos, cuando a mí me dicen que hay una ley de tránsito, que yo debo de respetar el verde, de verdad, no tirarme en el amarillo y eso, a mí lo que me forma es que eso es para mi bien, ¿verdad? Yo lo entiendo que para mí eso es por mi bien, que si me lo paso me puede atropellar o puedo yo hacerle daño a otra persona. En realidad uno interpreta que la ley es buena y por eso pienso yo en este caso, ¿verdad? Es el impulso que se le da a querer aprobar una ley de esta naturaleza es porque atrás la persona va a creer que es bueno hacer eso, Sí, ¿verdad? porque Que es bueno. lo legal se confunde con lo moral. Con lo moral, así es. Más, llaman Entonces, legal y seguro. sí. Lo equiparan, que sea legal, lo llaman seguro, lo cual no es cierto. Sí, No existe el aborto seguro. sí. Incluso así si ustedes tienen tantos años de estar desempeñando su linda labor de médicos, se han dado cuenta, según también nos comentan, que durante todo este tiempo no ha sido necesario elegir entre la vida de uno del otro, sino que naturalmente hay que salvar la vida de los dos, pues. O luchar por la vida de ambos. Por supuesto. Y detrás de ese comentario nos respaldan una cantidad de personas, una cantidad de casos de toda índole, ahora enfocados más a la mamá, ¿verdad? La doctora más lo enfocaba al recién nacido, al niño y todo, pero a la mamá, que haciendo memoria, hemos tenido casos efectivamente de personas con problemas serios, bien serios de corazón, que incluso hasta el embarazo es contraindicado en muchas instancias. Personas con cáncer, todo tipo de cáncer, cáncer de pecho, de ovario, leucemias, linfomas, hemos tenido, y eso lo hemos trabajado en conjunto con el área de oncología del Hospital Rosales. Perdone que lo interrumpa, doctor, pero nos tenemos que ir a un corte, pero sí nos interesa muchísimo eso que está diciendo, porque sí quisiéramos ver los casos específicos donde sí ha habido problemas de alto riesgo y que se están usando para promover algo que no es necesario, que es matar a una vida, o sea, sacrificar una vida humana valiosa y que tiene los mismos derechos que cada uno de nosotros. No nos cambie, por favor.
Bueno, bienvenidos nuevamente al programa La Familia Importa. Estamos hablando aquí con los médicos encargados de velar por la vida de la madre y de los bebés, de las madres embarazadas que tienen un embarazo de alto riesgo. Y el doctor Barahona nos iba a hablar o nos iba a comentar un poco sobre los casos que han visto en el hospital, por los cuales en algunos países, o nos quieren hacer creer aquí algunos diputados en nuestro país, de que hay alguna razón por la cual se tenga que recurrir al aborto, a matar al niño para salvar la vida de la madre, porque fuera del aire estábamos hablando un poco de algunos de estos programas, pero es importante que ustedes también sepan cuáles son y cuál es la solución, y que nuestras leyes que defienden la vida del bebé por nacer protege la vida de la madre también. No es que escoge la vida del bebé sobre la de la madre, sino que protege las dos vidas. Ambas son igual de importantes. Bien, sí, en la experiencia que les he dicho anteriormente como jefe del servicio de perinatología en el Hospital Nacional de Maternidad, ahora Hospital Nacional de la Mujer, hemos tenido sin fin de casos, pero quizás me voy a referir específicamente al que veo yo en publicidad andante, así por ejemplo en los buses que veo, en la televisión también, que veo en la que radio. Pone tengo cáncer y estoy embarazada, y es algo terrible, pues por supuesto que es terrible tener un cáncer y con embarazo o sin embarazo, pero más terrible todavía pensar que tiene esa enfermedad y además está embarazada. Es para la persona, para la madre, un impacto enorme. Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo hemos tenido todo tipo de cáncer, cáncer de seno, cáncer de ovario, cantidad de estos cánceres. Hemos tenido cánceres de sangre como son las leucemias, los linfomas. En todos los casos siempre se ha velado por el bienestar de ambos. No se ha dudado, hay literatura enorme que nos respalda en estos casos de poder usar quimioterapia y al feto no le sucede absolutamente nada. El feto tiene lo que se llama sus células madre, y estas células madre se multiplican a unas velocidades tremendas, y si tal vez el quimio pasara a la placenta y lo afecta, en cuestión inmediata está reponiendo células nuevas. Por eso ahora las terapias a base de células madre han cobrado mucha importancia en otros rubros, ¿verdad? No en este. Sí. Yo creo que esto es sumamente importante porque Sí. a veces uno se deja llevar por estar mal informados, porque uno ve o alguien le dice, alguien en quien uno confía le menciona algo y uno lo hace palabra y ley, pues, cuando realmente uno desconoce, o por lo menos debería dejarlo en cuestión de dudas si es cierto o no, e investigar con la gente que sabe. Y qué terrible que le estén diciendo a una mamá que tal vez tiene esta ilusión de tener a su hijo, de que si no lo aborta se va a morir porque tiene un problema de cáncer, cuando hay soluciones correctas. Claro, las quimioterapias, por supuesto, son diferentes en sus medicamentos, son diferentes en sus concentraciones, son para ganar tiempo. Eso es lo principal. Nuestra meta es siempre entregarle a los pediatras niños con pesos que ya tengan un índice de sobrevivencia bastante bueno. ¿Quién diría? Por ejemplo, en nuestro hospital, no sé en el Bloom, la doctora dirá, pero como allí nacen inmediatamente, niños de 2 libras tienen un 90% de índice de sobrevida si van a una incubadora especializada, como dice la doctora, con una tecnología avanzadísima. Son pulmones, riñones, son hígados completos, ¿verdad? Y sí, pues hay que esperar porque son prematuros. Estamos hablando de 29 semanas, estamos hablando de casi 6 meses y medio de embarazos. Pero nuestra meta a veces es llegar allí, a veces es llegar a las 4 libras y media. Con 4 libras y media prácticamente se despachan al siguiente día porque... ¿Tan rápido? Sí, bueno.
pero cuánto- inmediatamente, llamémoslo ¿Cuánto así. es lo normal que debe pesar un 7 niño que... libras, pongo. Ah, No, pero que ya 6 los a 7 despachan al día libras. siguiente. sí. O sea, los despachan en un tiempo bien corto porque su madurez... Están sanos, digamos. Exactamente. Impresionante. Sí. Es increíble. ¿Verdad? Ajá. Entonces, casos tan emblemáticos como eso, esos son, dijéramos, por enfermedades que la madre ya tiene, fuera totalmente de las enfermedades obstétricas. Dentro de las enfermedades propiamente de la obstetricia, una de las grandes que nos preocupa es la preeclampsia, especialmente la preeclampsia grave, que por años maestros de los que hemos tenido han dado cátedras de esto, anteriores y actuales, y no es una razón tampoco. Primero, porque estadísticamente es una enfermedad que aparece ya de las 36 semanas en adelante. Por lo tanto, la prematurez ahí, si un niño de 30 semanas no nos preocupa, imagínese uno de 36. Está Ahí se bastante enfoca desarrollado, Claro. digamos. hacia la madre. No hay ninguna razón por qué terminar un aborto por problemas de esta índole. Y es uno de los que mencionan para legalizar el negocio del aborto. Es otro de los que mencionan, así como el lupus. El lupus es una enfermedad que entra dentro de las colagenopatías. Y qué interesante, dentro del equipo, un equipo excelente que tiene el Hospital Rosales en reumatología, vemos que uno de los tratamientos principales para mantener estable el lupus, que es una enfermedad crónica, son los esteroides. ¿Sí? Pues resulta que en el embarazo, las hormonas que produce la placenta, que son el estrógeno y la progesterona, son esencialmente esteroides. Por lo tanto, si una enfermedad tiende a mejorar durante el embarazo, es el lupus, sin mayor medicamentos. Ahora, alguien que ya lo tiene mucho tiempo, lo que nos preocupa es que afecte su riñón, porque el riñón nos da presión arterial alta y el embarazo pues complica mucho. Tenemos Pero no el es razón, equipo, pues. no, por supuesto. que Yo tengo jamás. una amiga, recordándome, que tiene 2 hijos y también padece de lupus, pero no ha tenido ningún tipo de razón por la cual decir no, pues, porque ha estado en control, quizás un poco más cercano por la enfermedad, pero tiene sus 2 hijos sanos. Hay pues. una cantidad de medicamentos que recibe la paciente, pero como le digo, si es un lupus sin complicación, este tiende a estabilizarse durante el embarazo. El que nos preocupa más es el que ya cursa con complicaciones del riñón, con nefropatías. Pero pues están los especialistas, los nefrólogos encargados de, en conjunto con los reumatólogos, de mantener a esta paciente estable, que es lo que se trata. Y se Pero, adelanta el parto. ¿ah? Y se adelanta el parto. A veces sí. no hay ni necesidad si se mantiene estable. A veces sí son bien delicados y entonces apuntamos a las 34 semanas, porque las 34 semanas los índices de sobrevivencia son del 99.5%. Entonces, no nos preocupa. Le repito, no nos hemos topado con cosas bien difíciles, bien preocupantes, pero decir, terminemos el embarazo en etapas tempranas para que la paciente pueda sobrevivir, no, para nada. Mire, y tú dijiste que no todos los hospitales del país tienen esos adelantos, pero ¿verdad que les mandan de otras partes? Sí, por supuesto. Sí, El sistema de referencia es ahorita de lo más en lo que el Estado ha invertido bastante. Y Cómo gracias a pasar Dios. del primer nivel, del segundo nivel al tercer nivel, incluso de ir a buscar las pacientes a las casas tempranamente para llevar Esa es una controles. ventaja de que seamos tan chiquito El Salvador, ¿verdad? Sí, hay Es una ventaja. mecanismos de transporte que sí no teníamos antes. Hay unas ambulancias que prácticamente
traen todo lo que el niño necesita para esa, las ambulancias parecen hospitalitos por dentro ahora, hay unas. Y sí, está este plan de ir a traer los niños. El hospital que tiene el equipo va a traerlo, ¿verdad? Por lo tanto, el riesgo de trasladar un niño, por ejemplo, en el caso de un niño, en condiciones un poco delicadas, se disminuye bastante, claro. se disminuye, ¿verdad? Y sí. No, yo creo que hay que tener como mucha atención y hay que abrir bien los ojos, porque en muchos países, para comenzar a legalizar el tema del aborto, empezaron a justificar temas médicos. Exacto. Y por medio de los temas médicos empezaron a ir subiendo de nivel hasta llegar, por ejemplo, a Noruega, si no me equivoco, o no sé qué país de Europa, que ahora ya tienen el término de turismo abortivo. Porque incluso cuando estaba leyendo la vez pasada una fuente confiable que mencionaba que de repente si hay mujeres embarazadas de gemelos o de trillizos, dicen, ¿por qué? Yo me quería embarazar para tener un bebé, entonces no estoy obligada en aceptar los otros dos o el otro gemelo que viene. Entonces la oportunidad de poder abortar el otro porque simplemente esa persona solo quería uno. Entonces son niveles increíbles a los que se llegan, que todo empieza por el tema del aborto mal llamado terapéutico. Sí. Y para terminar, quizás nos faltó, no sé, a mí se me ocurre, pero el problema de corazón. Tal vez podemos hablar en la siguiente parte del programa, porque ya nos tenemos que ir a un cuarto comercial, pero tal vez si se les ocurre un otro para que la audiencia que tenemos puedan enterarse de que no existe ninguna razón por la cual se tenga que sacrificar al niño. Volvemos en unos minutos, por favor no nos cambies, la familia importa. Continuamos con nuestro programa La Familia Importa. Y yo quisiera comentar algo que dijo Claudia, ¿verdad? Que dijo que en los países en que se aprueba el aborto se van cogiendo de casos médicos para llegar a para justificar las leyes del aborto. Y pues aquí tengo unos datos que son impresionantes. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hubo 9 millones de muertos en el siglo pasado. En la Segunda Guerra Mundial subió a 36 millones de muertos. En el mundo entero actualmente hay 56 millones por año de abortos. O sea, hay niños muertos, 56 millones. Supera a las 2 guerras. Juntas, imagínate. Juntas. Y esto sí no lo apunté, Julia Regina. ¿Cuánto es por minuto? Son 1.8 por segundo. Por segundo abortos a nivel mundial, sí. ¿Verdad? Otra cosa que anoté aquí es que en Estados Unidos cada año se facturan 600 millones de dólares por aborto provocado. O sea que es un negocio que produce. Definitivamente. En Canadá, por un aborto, que es cosa de media hora, doctor, se tardará, un aborto provocado, pagan $500 por esa media hora de trabajo. Y por un parto pagan $500, pero incluye 10 visitas prenatales, o sea, durante 9 meses, 10 visitas prenatales, más la atención del parto. Y pagan lo mismo que por media hora en un aborto. Es decir, es muchísimo más lucrativo el aborto que los partos. Sí. Imagínense que mientras fuimos a comerciales, que fueron 5 minutos,
más o menos, hubo más de 600 abortos en esos 5 minutos. Ay, Dios. Increíble. Y luego también Legales. hablar con respecto a esta, Legales. al mercado, dijéramos, de los abortos, la utilidad industrial de los fetos abortados. Yo no sabía que sirven para fabricar cosméticos, Exacto. los fetos abortados. Y luego, la venta de órganos. Es que todo es un negocio, porque aparte, imagínense, de recibir los $500 por hacer eso, ¿verdad? Después utilizan el feto para otros fines Sí, lucrativos. y aquí tengo una cosa, que en la página web de la Universidad de Nebraska y la Universidad de Washington aparece ofreciendo fetos de 9 meses, o sea, a término, para trasplantes de órganos. Eso lo saqué de un libro que se llama Aborto en preguntas y respuestas, de Jorge Scala, un abogado argentino, experto en bioética. Ahí lo leí. Sí, nos damos cuenta todos, ¿verdad?, de que hay mucha mentira en esto. A mí personalmente, como médico, como profesional, lo que no me parece es que utilicen la medicina para promover estas acciones, ¿verdad? Estas acciones, de verdad que debe haber más respeto por nuestra profesión, porque nosotros nos quedamos a veces congelados con estas imágenes que usted estaba mencionando, con esa información al público, como mencionaba Claudia, que se le da, que si estás embarazada y tenés un cáncer, abortá, esto y lo otro. Y el doctor está mencionando explícitamente cuánta persona recibe tratamientos. Es que si no hubiera estas terapias, los hospitales en realidad dejarían de existir, porque el hospital es el lugar donde hay tratamiento para todo tipo de enfermedades, ¿verdad? O por lo menos esa es la intención, que se brinden estas enfermedades, que se brinden estos mensajes, estos medicamentos para poder restablecer la vida de las personas. Entonces, uno sí se queda con mal sabor de boca como profesional cuando escucha, estas son unas falacias, porque uno se queda, eso no es verdad, porque generalizar en primer lugar, ¿verdad? Es como que a mí me digan, es que todos los niños que tienen neumonía se mueren, y entonces digo, pues no sé a quién le fueron a preguntar, diría yo en un determinado momento, porque aquí están muchos que han sobrevivido y algunos sí definitivamente, ¿verdad?, pierden la batalla. Pero esa desinformación, uno como ciudadano común, ¿verdad?, como pueblo, debe de ponerse, como decimos en buen salvadoreño, chispa, ¿verdad? No se puede tragar uno todo lo que le dicen. Uno tiene que abordar o preguntar, e inclusive decir que va a meterse al internet y todo, ahí hay de todo también, va a encontrar cosas favorables y va a encontrar cosas no. Sin embargo, si yo quiero tener quizás conceptos un poco más claros, me acerco a un profesional y esto que están diciendo es verdad o es mentira, porque yo incluso he visto dentro de los colegios que les dejan ese tema, ¿verdad?, a los jóvenes, a los estudiantes, y si yo me impregno mi mente con el mensaje que estoy leyendo en el bus, como decía, voy a pensar que esa es la realidad. Y uno tiene que luchar por conocer la verdad, ¿verdad? La realidad no es esa. Estamos hablando de esto, entonces tratar de, digamos así, para concretar, no creerse todo lo que se oye cuando no es de alguien que viene de un profesional. Y por eso era la importancia de invitarlos a ustedes que sí han visto todos estos casos y que ustedes pueden explicarnos exactamente cuál es el protocolo médico legal que tenemos en nuestro país y que es mentira lo que están tratando de hacernos creer de que porque nuestras leyes defienden la vida, desde el momento de la concepción ponemos en riesgo la vida de la madre. En el corte comercial, el doctor Barahona nos estaba explicando un poco de que ha tenido muchísimos casos también de problemas de corazón, de la madre embarazada que tiene problemas del corazón y aún esos casos han salido adelante, que es otro de los casos que se están usando para promover el negocio del aborto.
Entonces sí, nosotros pues quisiéramos de que este programa no solo sirva para las personas que creen yo más que desinformación diría campaña pro aborto, campañas mentirosas a favor del negocio del aborto. Entonces, que no solo sirva para que nos informemos todos también, sino que para que las madres que están embarazadas y que tienen algún problema de salud, yo quisiera que usted, doctor, les diera esa tranquilidad a las madres de que hay salidas, que la salida es la correcta y que pues Dios hace todo perfecto. Es la que se ha hecho siempre. La que se ha hecho siempre. Sí, yo pues en lo personal, a través de este programa y a todas las personas, familiares o directamente personas, mujeres que están embarazadas o que padecen de una enfermedad seria de cualquiera de sus órganos y que pues sueña algún día con embarazarse, decirles que en ningún momento la solución de promover un aborto como medio de mejora se está planteando en ninguno de los hospitales. Y muy al contrario, decirles que sí, que hay esperanzas, que hay equipos multidisciplinarios que trabajan a favor de la vida en los hospitales de alta especialización, lo que llamamos hospitales de tercer nivel. Que sí hay riesgos, por supuesto, no le vamos a decir que todo va a ser un jardín de rosas, pero que si hay esperanza, sí, y eso es quizás lo principal. Tempranamente trasladarse al hospital especializado para que inicie los controles y que inicie, pues, si hay necesidad de ingresos, de varios ingresos, para que allí se verifique el parto, ¿verdad? Por decirles a otro tipo de pacientes, no solo cardiópatas, se me viene inmediatamente a la mente una joven de 14 años en su primer embarazo con una nefropatía avanzadísima, terrible la insuficiencia renal. El hospital tiene el servicio de diálisis. Se le hacían 2 diálisis a la semana, se le hicieron como por 20 semanas estas diálisis y lo tuvo bien, lo tuvo en el momento hasta el final del embarazo, no hubo complicación y cualquiera hubiera dicho a los 14 años con una insuficiencia renal tan severa, si sale embarazada, que termine el embarazo. Y quizás uno de los casos más recientes que se me viene a la mente de los problemas de riñón que se ven ahora tan frecuentes. Y en cuanto a cardiopatía, hombre, si los niños que atienden en el Hospital Bloom desde hace ya en los programas de corrección, hoy son mujeres que están dando a luz sus propios hijos ya con su corrección cardíaca que han tenido, como dijo la doctora, por operación abierta o por cateterismo. Ahí llegan embarazadas, jóvenes embarazadas que hace tantos años les hicieron sus correcciones. O sea, no vemos en la actualidad un caso de ningún tipo. Doctora, ¿y usted quisiera dejarles algún mensaje a las mamás también, de que ya con los casos que usted ha visto, de que sí se pueden salvar a los niños aún en problemas serios? Bueno, sí, en serio que yo admiro a las madres salvadoreñas. Yo les veo la entrega que tienen con sus hijos cuando están enfermos y cuando las enfermedades son crónicas también, cómo son de anegadas en ellos. Las felicito en primer lugar y en segundo lugar que sigan en la lucha y perseverando, ¿verdad? Que a veces en realidad tener un hijo con necesidades múltiples de la medicina no es fácil, ¿verdad? No es fácil, entonces que no decaigan, que siempre pregunten, que las instituciones para eso están, para darle la atención a los bebés, en el caso mío, pues que lo necesitan, que hay programas de corazón, hay programas de riñón, hay programas de todas las especialidades, ¿verdad? Así es que felicitarles y adelante. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo y bueno, finalmente a la audiencia.
reiterar el tema de que necesitamos estar informados, ¿verdad? Y necesitamos poder saber e investigar un poco más directamente desde los especialistas de los temas. Entonces, llegamos al final del programa. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Recuerde que siempre nos puede sintonizar todos los jueves a las 9 de la noche y en repetición los domingos a las 5 de la tarde. Y recuerde seguirnos en nuestra fanpage también como La Familia Importa SB. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo jueves. Sí, gracias Bueno, a ustedes. Gracias.